Bien, compañeros, vamos a seguir. Para irnos temprano. Ya dentro de los últimos temas, que es el último tema de la Corte Internacional de Justicia, se encuentran las opiniones consultivas. Este no es un procedimiento contencioso. Como su nombre lo indica, es para pedir la opinión de la Corte sobre algún tema. Y dice, la Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas o de acuerdo con las disposiciones de la misma. La realidad es que aun y cuando la propia página de Internet de la Corte dice que cualquier organismo derivado de la ONU puede pedir una opinión consultiva, es que las opiniones consultivas las ha solicitado el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Sí? Ya sea a solicitud de uno de los organismos o a solicitud del propio Consejo de Seguridad. Pero siempre las peticiones las hace la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice, las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión consultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita, en que se formule en términos precisos la cuestión respecto de la cual se haga la consulta. Con dicha solicitud se acompañarán todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión. En esto es lo que les decía, que usualmente también estas solicitudes se formulan como forma de pregunta, que responda a las preguntas o determine ciertas cuestiones, responda a ciertas cuestiones la Corte. No me acuerdo cuál fue la última, hay una que me llamó mucho la atención, que nunca la terminé de leer. Fue una opinión consultiva respecto de la contaminación y la debida reparación que debía de ser la República Francesa por los experimentos nucleares realizados en el atolón de Mololoa. Es un atolón que está acá en el Pacífico Sur, no, más bien acá abajo de Asia, creo, no recuerdo bien dónde está el atolón, pero está bajo la protección de Francia, poner tanto en la protección, y ahí hicieron detonaciones nucleares como pruebas para probar armamento nuclear. Entonces imagínense la gran contaminación de ese atolón. Un atolón es una formación natural que se hace en el mar, donde hay pequeñas islas, corales y desde luego mucha vida silvestre marina. ¿Sí? Y aquí la cuestión es que esa me llamó mucho la atención porque intervinieron muchísimos países, muchísimos, ¿sí? Dice, la Corte se guiará a sí mismo por las disposiciones del Estatuto y de este reglamento relativas al procedimiento en materia contenciosa en la medida que estime que son aplicables. A este efecto, deberá considerar ante todo si la solicitud de opinión consultiva concierne o no a una cuestión jurídica actualmente pendiente entre dos o más estados. Es decir, que puede haber un pleito entre dos estados y que se pida la opinión consultiva y que tenga relación con ese pleito, con esa controversia, ¿sí? Y eso lo debe determinar la Corte. Cuando la opinión consultiva que se solicite concierne a una cuestión jurídica actualmente pendiente entre dos o más estados, se aplicará la designación de magistrados de las nacionalidades de dichos estados. Es decir, que si no tienen magistrados de las nacionalidades, van a poder elegir magistrados para emitir la opinión consultiva. Cuando la Corte haya terminado sus deliberaciones y adoptado su opinión consultiva, esta será leída en audiencia pública de la Corte, igual para que tenga esa publicidad. No tiene, la fuerza de una sentencia, de un fallo, pero sí se le da publicidad. Bien, en este sentido, aquí en esta diapositiva,
Dice que la Corte seguirá por las disposiciones del Estatuto y de este reglamento relativas al procedimiento en materia contenciosa en la medida que estime que son aplicables. Cuando se solicita una opinión consultiva, la Corte hace del conocimiento de todos los países miembros de la Corte y de la ONU de esa opinión consultiva, para que si quieren puedan participar con su opinión también, aplicándose mucho lo que es el principio del amicus curiae. ¿Han escuchado el amicus curiae? No la figura, más bien la figura del amicus curiae. ¿No? Bueno, la traducción sería como el amigo de la corte. ¿Sí? Amicus curiae. En donde se les da a todos los Estados miembros, ahí está opinión consultiva. ¿Alguien quiere participar? Y ahí van. Y presentan, a ver, porque les corren traslado con todo lo que es la opinión, todos los documentos, y van y emiten. Y se hace lo mismo, se hace lo mismo que en el procedimiento contencioso. Se ve cuántos van a participar, cuántos alegatos escritos hay, cuántos alegatos orales se van a participar, y se hace todo como un procedimiento contencioso con sus alegatos, con su fase escrita y su fase oral. Y les decía que me llamaba mucho la atención aquella opinión consultiva porque participaron muchísimos países en esa, tanto a favor como en contra, pero sobre todo, digo, a favor de Francia como en contra de Francia, pero sobre todo muchos en contra de Francia y a favor de la protección del, del medio ambiente, sobre todo los que estaban a favor de la protección del medio ambiente y en contra de estas pruebas nucleares son los países que no tenían capacidad nuclear, ¿sí? Porque todos aquellos que tenían capacidad nuclear pues decían es que está en su derecho de hacer sus pruebas. Pero lo que sí es que fue una contaminación terrible en el atolón. Si cuando hicieron acá en el desierto de Arizona, todavía siguen estando muchísimos los estragos. Y cuando fueron las pruebas en el 30 y tantos, 40 y tantos, o sea, antes de la y después de de Hiroshima y Nagasaki, si esa radiación fue la que mató este, a Pedro Armendáriz, precisamente por andar filmando allá. ¿No sabía eso? Pero sí saben quién es Pedro Armendáriz, ¿verdad? De la época de oro, que tenía la mirada así, el bigotote así. Él se fue a Hollywood y empezó a hacer películas en Hollywood y filmando allá con, con John Wayne y todos esos de las vaqueras de los 50, pues muchos artistas ahí se, se enfermaron de cáncer, precisamente por la radiación. Pues la radiación es mortal. ¿Sí? Por eso ha sido objeto últimamente, ahorita ya no, de muchos estudios, la fauna de Chernobyl. O sea, ¿cómo ha hecho para asimilar el accidente nuclear y todo lo que es la radiación de Chernobyl? Sí, porque según tengo entendido, hay mucha fauna en Chernobyl. La ciudad está abandonada y hay mucha fauna. Pues ya sin humanos, sin personas, pues la naturaleza empezó a retomar y ha sido pues objeto de muchos estudios al respecto. Claro, uno no esperaría ver a Godzilla, ¿verdad? Ahí, ¿no? Como, porque precisamente menciona mucho a Chernobyl en, este, y a las pruebas nucleares, que por eso se creó Godzilla. Pero bueno, son películas. Sí, es un mito, ¿no? Pero sí lo interesante fue la gran participación de los estados a favor y en contra de estas pruebas nucleares. ¿Pero las opiniones consultivas tienen un efecto obligatorio? No, efectivamente, esas opiniones consultivas no son vinculantes, ¿sí? Son como las opiniones de los derechos humanos, ¿sí? Así es, son como los opiniones de derechos humanos, pero tienen un cierto peso, ¿no?
tienen un cierto peso, que si las quieres acatar, pues te ves bien, ¿no? Acatándolas, como un seguidor del derecho internacional. Y, pues, digo, eh, lástima pues de que muchas veces no, ya los sistemas, los propios modelos se llegan a desgastar y suceda lo que está sucediendo ahorita en Ucrania, que para mí también es, digo, es muy, digamos, es muy parcial la vista, ¿no? Estar defendiendo mucho a Ucrania, se me hace muy parcial, porque Estados Unidos hizo lo mismo muchas veces, también. ¿Se puede comparar también con la intervención que tuvo Estados Unidos en Afganistán y Irak? Y la guerra ahorita que está sucediendo en Rusia, bueno, en Ucrania. Yo las compararía desde luego que sí, porque aquí Rusia hace tiene un pretexto que es salvaguardar a la gente prorrusa. Es que la están matando. Y la realidad es que Ucrania tenía 4 años en guerra con la región del Donbass y todo lo que es la parte prorrusa. Por eso los rusos no han podido arrasar con los ucranianos. ¿Por qué? Porque ya tienen experiencia en combate, ya tienen armamento. Pues están combatiendo, ya estaban combatiendo, ya en 4 años combatiendo. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero Estados Unidos ha hecho intervenciones más escandalosas, mucho más escandalosas, en pretextos, no sé, la de Grenada, por ejemplo, que tenían secuestrados a unos ciudadanos norteamericanos y invadieron todo el país, a Grenada, una islita en el Pacífico. La invasión a Panamá, en la General Noriega, no es para irlo a agarrar. Y no sacaron, no han hecho a la luz, no han sacado a la luz las atrocidades que hicieron los gringos en Panamá. Eh, por ahí debo de tener un cassette donde hay testimonios de estas cosas que hicieron los gringos en Panamá. Imagínense, ¿han escuchado de hablar del formato beta? ¿No? ¿Han escuchado hablar del formato VHS? Ah, sí, claro, de los pacientes. Los cassettes para la videocasetera. ¿Sí? Ah, pues el beta ese fue el primero, el más chiquito. Ah, ok. Sí, primero fue el beta, luego fue el VHS. ¿Sí? Imagínense ese en formato beta, ¿hace cuánto será ese cassette? ¿No? Y donde decían que efectivamente, por ejemplo, para llegar a la capital de Panamá, había una zona muy pobre, arrabales de cartón, de madera, como hay en las grandes ciudades de Latinoamérica, a los alrededores, ¿no? Como antes estaba, digamos, la mesa colorada, mesa de los ocotes, sí, que ahora está muy construido ya con material, pero antes eran casitas de cartón, era cartolandia, o en la barranca abajo, sí, no sé, yo fui hace como unos 20 años, de lo que es la barranca de Oblatos, así hacia abajo. Y la gente viviendo en las laderas en casitas de cartón y de madera. Me imagino que ahora ya va a estar más construido. Entonces, todo eso estaba alrededor de la capital. Y como los soldados gringos sabían que los soldados panameños iban a poder moverse muy bien por ahí y pegarles, ¿saben lo que hicieron? Incendiaron todo. ¿Con cuánta gente adentro? Quién sabe, pero le prendieron fuego a todo para que no pudieran ahí hacer resistencia a los soldados panameños. Ahí, incendiaron todo. ¿Cuánta gente se murió? Quién sabe. Y fueron atrocidades, ¿no? La invasión a Afganistán, pues sabemos, sobre todo la de Irak, pues fue una vil mentira. Nunca se encontraron las armas de destrucción masiva. No digamos en Libia como Muammar Gaddafi también, que aunque no fue una intervención gringa, pero sí hubo financiamiento para el derrocamiento de Muammar Gaddafi. ¿Sí? Ya no lo digamos en Afganistán. Vietnam.
Vietnam. ¿Sí? O sea, por eso se me hace una falta de equidad de criticar directamente a los rusos. ¿Sí? Decían unos memes que vi al principio, lo que pasa es que los ucranianos pues, son blancos de ojos azules, ¿no? Por eso les hacen más caso, ¿no? Pero comparen eso con Líbano. ¿Cuánto tiempo tiene el Líbano y Palestina pegándose un tiro con Israel? Y la ubicación también está en un punto en donde Ahí, yo siempre he dicho que es el problema, ahí es la península de Crimea, es el control del Mar Negro. Desde que se dio la Gran Guerra de Crimea en 1814, 1820 y tantos, precisamente ya se sabía de la estratégica ubicación de esa península de Crimea. China tiene intereses ahí también, en la península de Crimea, porque te da acceso a todo lo que es Europa por mar. ¿Sí? Los acueductos, y los gasoductos, los oleoductos que pasan por ahí. Entonces, sí es una cuestión económica y política, de la geopolítica, del control de los recursos también. ¿Sí? Y tan es así que, por ejemplo, pues ya les está pegando a los países que les surtía gas Rusia, pues ya les está pegando. Ah. Pero, por ejemplo, la figura ahí de las instituciones del derecho internacional se han visto muy Rebasadas. rebasadas por la situación, porque yo veo seguido noticias en donde solo se comentan, se realizan foros, se reúnen, pero las posiciones de las dos naciones, por lo menos de Rusia, que ha sido una invasora, ha sido muy determinante en el sentido de que siento que se ven rebasadas en situaciones de coercitivas o accionantes. Que no se ha visto ninguna solución, una señal de esperanza que te diga que las instituciones o el derecho internacional público están funcionando. Sí, por eso al principio el comentario decía que a veces las instituciones se desgastan. Ahorita ya están desgastadas estas. Las instituciones actuales, ya se vio en este momento que este conflicto ni los anteriores los han podido, digamos, amainar. Ya no digo resolver, sino bajarle la intensidad. ¿Sí? Que supone que es la búsqueda de la paz, la creación de estas instituciones. Lamentablemente, pues no han funcionado en este caso, ni funcionaron en las anteriores. Todavía recuerdo cuando invadieron Irak, Estados Unidos, y Francia se opuso. Oye, Estados Unidos, ¿por qué estás invadiendo? O sea, ya como un reclamo internacional. Hasta George Walker Bush Jr. dijo, ahora ya no se van a llamar papas francesas, ahora se van a llamar free fries, ¿no? Las papas de la libertad, porque Francia se opuso. Así se enojó Estados Unidos, que ya hasta a las papas a la francesa les cambió el nombre, ¿no? ¿Sí? En vez de French fries, pues ahora free fries. Pero ¿por qué ya no dijeron después nada ni Francia ni Alemania? Porque los dos se pusieron, Francia y Alemania. ¿Por qué no dijeron nada después? ¿Cuál fue el primer edificio que tomaron al llegar a la capital? El del Ministerio del Petróleo. ¿Y cuál fue el primer cuarto que aseguró el ejército gringo? El de los contratos. Llegan, aseguran los contratos y les hablan a Francia y Alemania. ¿Sabes qué? Aquí tengo los contratos y te los vamos a respetar. Ah, sí, dales en la mano, sin bronca. Porque ese es el pendiente de que llegando a Estados Unidos no les quisieran respetar los contratos que tenían con Irak por el suministro del petróleo. Llegan a según los contratos, aquí están los contratos, te los vamos a respetar. Pégale en su madre, ¿no? Sin bronca. Tú nomás respétame los contratos. ¿No?
Mucho tiene que ver con el poder de los recursos, el poder económico, ¿sí? El poderío de poder doblegar o subyugar a una población entera a hacer lo que tú quieres, ¿sí? ¿Qué pasó con Polonia en la semana pasada o la antepasada? Que le cerraron el gas, Rusia le cerró el gas. ¿Por qué? Pues porque no quiere pagar en rublos. Digo, no me pagas en rublos. No quiero, pues te corto el gas, te corto el suministro de gas. Y ya, aquellas sociedades, aquellas comunidades, ya no están tan acostumbradas a vivir sin nos... ¿Qué pasó? Se metió como un mayate. Ah. Y les decía, bueno, pues es todo eso, ¿no? Es el control del, de, de los recursos, ¿no? Y sí llega un momento en que ya ves que es inviable el, el sostener una institución del derecho internacional como es la ONU, como es la Corte Penal Internacional, porque ahorita ya les están pidiendo que permitan a la Corte Penal Internacional investigar los crímenes de guerra. Pues, es que eso se va a saber eso se va a hacer hasta que sabe quién gana la guerra. El que gana la guerra es el que dice quiénes son los criminales. Sí. Si hubiera ganado Alemania la guerra, ¿a quién hubiera juzgado? Pues a los franceses, a los ingleses y a los norteamericanos, ¿no? Como criminales de guerra. Si hubieran ganado los japoneses, pues hubiera enjuiciado a los norteamericanos como criminales de guerra. Sí, siempre el que gana es el que dice cómo se va a contar la historia, quiénes son los criminales. Entonces, pues por eso yo decía, está bien que investigue la Corte Penal Internacional, pero será todavía tiempo. Políticamente sería, espérate a ver quién gana. ¿No? Pero bueno, vamos a terminar hasta aquí lo que es la Corte Internacional de Justicia y vamos a seguir con la siguiente mañana, perdón, la siguiente sesión. Vamos a ver un poquito de la Corte Permanente de Arbitraje. Ya nos quedan como 2, 3 semanas de clase nada más. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias, profe.